Sí, y como tú dices, si mueve masas, entonces no es que le entre $1. O sea, está entrando gran cantidad de dinero. Y muchas prédicas son para eso mismo, para que sigan dando a la gente. Es que pobrecitos ayudamos acá, es que pobrecitos ayudamos acá. ¿Pero qué? Son para fines de lucro, ¿sí? Para intereses personales. Pastora, a mí me pasó algo a mí en el bus, ¿no? Pastora, eso para mí es un espíritu que toma a otras personas y empieza a hablar a la vida. Claro, y por eso también daña el corazón de la gente, porque déjame decirte, ¿cómo te daña? Porque como eso ya te quedó en ti grabado, entonces, ¿tú vas a diezmar con libertad? No vas a diezmar con libertad. Porque ese espíritu, ¿qué es lo que te hace ver? Que roban, que utilizan mal. Entonces, ese espíritu ya vino y ya puso en ti un engaño para irte en contra de la palabra, porque el diezmar es un mandato. Yo le quería contar ahora en el bus, ¿no? Yo, bueno, me subí al bus y ya me senté. Y cuando, no sé, un señor se bajó así todo internado, ¿no? Y se acerca a donde mí y me da una de la palabra de Dios, ¿no? Y le digo, bueno, le agradezco, le dije así yo. Y estaban hablando de los ecuménicos, de lo que está ahorita usted hablando de los falsos profetas. Y bueno, a mí me dio así como desconfianza, ¿no? Porque digo, o sea, el Espíritu es como que dice, o sea, para que recibes, ¿no? Y bueno, después yo, bueno, ya cogí, le agradecí y lo leí. Y al lado estaba un chico y él era como que se burlaba, ¿no? O sea, comenzó a reírse así, o sea, no sé, eso digo así. Y le digo, ¿usted cree en Jesucristo? Y me dice, no. Ah, bueno, ya entonces ya no dije nada más, ¿no? Entonces yo ya llegué a la parada y bueno, me bajé y un joven así llegaba creo que de estudiar. Y en cambio él me ayuda, ¿no? Así me baja el coche y le digo, si le sirve, lea la palabra. Y dice, gracias, Dios le bendiga, porque yo sí creo, dice. Entonces, sí, o sea, entonces, pero a uno sí, o sea, sí le da miedo también hacer esas cosas. Es que bueno, hace no mucho tiempo nosotros dijimos, tengan cuidado con todo lo que pueden recibir, porque eso puede dañar, sí, puede dañar lo que Dios está haciendo en tu corazón. Bueno, ya voy a hablar también un poquito más de eso. Dice... Pastora, una pregunta. Ahorita que usted mencionó el obrero tiene su salario. Yo estaba leyendo la otra vez la palabra de los evangelios, ¿no? Y me llamó la atención que cuando el Señor manda a los 70, perdón, les dice no lleven alforja, no lleven nada ya. Dice, si entran en una casa y la reciben, dice, y les dan de comer, dice, reciban esa comida. En Lucas dice, bueno, Lucas y Mateo me parece que dice eso. Lucas dice, porque el obrero es digno de su comida. Y en la otra le dice, si alguien les da de comer y beber, cójalo, porque el obrero tiene su salario. Entonces, no sé, yo entendí que se refería a la comida, ¿sí? ¿Entiende? No tanto al sustento económico, sino más bien de cójalo de la comida, que es aprovecho para ese momento. Mira, lo que está diciendo ahí radica no solamente en el alimento, sino porque dice, no lleves nada, no lleves alforja, no lleves ropa, no lleves nada, dice. Sí, y te dice, si entras a ese lugar y si la persona te da de comer, sí, obviamente no solamente te está hablando de la comida, sino te está hablando, ese me viene el versículo que dice que el Señor a los lirios los viste y a las aves les da de comer. Sí, lo mismo Él hace con nosotros. Lo mismo Él hace con nosotros. Pero el punto más importante ahí, lo que está diciendo es que todo lo que tú hagas, no lo hagas con un interés. Sí, no lo hagas porque de pronto vas a recibir esto, vas a recibir aquello. Sino tú descansa en Dios
de que sea como sea, por donde sea que tú vayas, y cada vez que tú vayas a hacer la obra de Dios, siempre tú recibirás tu paga. Cual sea, no importa. ¿Sí? Porque tal vez en ese momento tú necesitarás comida, y será comida lo que tú recibas. Tal vez necesitarás ropa, y será ropa lo que necesitas, y te darán eso. Tal vez tú necesitarás dinero, y será dinero lo que te den. Sí, pero el Señor está hablando en sí todo. Porque el salario, cuando tú recibes el salario, ¿para qué lo utilizas? Para comida, ropa. Especialmente no para ¿El salario para qué es? ¿Para qué cuando tú trabajas? Para mis necesidades. Trabajas para el alimento, trabajas para la vestimenta, trabajas para poder llevar a tus hijos y cumplir una labor de sacerdote para tus hijos. Tu salario es para pagar tu casa. Entonces, ese es el salario. Sí, cuando uno trabaja para un salario, para todo eso trabaja. Entonces, cuando el Señor te habla de salario, o te habla de comida, o te habla de ropa, te está hablando general. Es general. No te está hablando solamente de comida, no. Es general. Claro, creo que es en el libro de Hebreos, no estoy tan seguro. Pero dice, no pondrás bozal. Timoteo, gracias, mijo. No pondrás bozal al buey que trilla. Y dice, y digno es el obrero de su salario. Y es verdad lo que dices tú, o sea, el salario en sí es para sustentar toda la economía del hogar. Y dentro de la economía del hogar va incluido lo que es alimentación, vestimenta, pagar, servicios básicos, gastos personales. Ajá. Entonces, Aparte que en eso, por ejemplo, verás, esta parte, este tema más que todo, mucha gente lo toma, y en algunos lugares lo toman, sí, para evitarse los diezmos. Sí, evitarse los diezmos. Por ejemplo, por lo general la gente que dice, bueno, yo no me gusta darle a la iglesia porque yo tengo unas malas experiencias y por eso mejor yo prefiero ir a dar hacer obra benéfica. Ya, sí, hay mucha gente, y de hecho han hecho esta secta de eso. ¿Sí? Bueno, al punto que yo me voy es a ese. Que Dios, o sea, tú sirve al Señor, pero no te afanes por eso. Claro que porque sí. muchas veces nosotros le estamos sirviendo a Dios. Sí. Por ejemplo, nosotros... Por eso es algo lo que el pastor trataba de decir. Y por eso hice la pregunta, porque en realidad muchos justifican eso. Sí, el obrero tiene su salario, ¿sí me entiende? Y esa es la gran excusa como para tener dinero. Claro. Porque se desvían el camino, ¿cierto? O sea, desviaron. No es tanto el salario para las necesidades básicas, las cuales te estoy diciendo, sino ya para deleites. Claro. Ese es el punto que iba a tocar. Por eso, mire, por eso el Señor dice, o sea, no lleves nada. Y el Señor te está diciendo que tu corazón se guarde de todo eso. O sea, se guarde. Porque si tú tienes alforja, tú vas a querer llenarla. Sí, cuando tienes alforja. Pero si tú no tienes alforja, no importa lo que te den. Sí, lo que a ti te den, tú lo vas a recibir y para ti va a ser importante. Sí, y es verdad, muchos, y bueno, de esto también se trata la palabra, ¿no? Los falsos profetas, los falsos apóstoles, los maestros, sí, estos fraudulentos, sí, muchos de ellos trabajan por eso. Mira, yo no quería aceptar mucho en esto, ¿no? A ver, pero qué duro que es saber que, por ejemplo, Cash Luna, sí, Cash Luna es avalado por narcotraficantes. Es avalado por narcotraficantes. ¿Y sabes cuál es su verdad? Que él dice que a él no le importa recibir el dinero de esas personas. Porque cuando ya vienen a sus manos, cambia el destino. Imagínate. Se santifica ya. Pero a él no le importa si es que venden drogas, si es que pagan drogas, si hacen lavado de dinero. No le importa nada. A él lo que le importa es de que llegue a sus arcas y que bueno, ahí cambia la dirección. Es mentira. Así es. Y si tú no les exhortas para que se vuelvan a su camino, entonces tú eres un cómplice de ese pecado.
¿sí? Pero eso es básicamente lo que el Señor está diciendo en Lucas. Que no lleves, o sea, no te afanes. Por ejemplo, mira, bueno, yo iba a dar un ejemplo, creo que más luego, de un lugar que estuvimos recién allá, ¿sí? Bueno, primera de ti, ¿sí? ¿Quedó claro, Sí, sí. Dani? Primera... Antes de eso, pastor, una pregunta. Ah, sí, Vivi. Es como se dice, los falsos profetas. Los que estamos recién ingresando, siendo ya cristianos, no somos llenos del Espíritu Santo, usted nos dijo, ¿no? Y viene por obras circunstancias una señora o señor que hablemos algún versículo. Tenemos que prestar oído a esas personas. No. Es preferible no. Si estás hablando, por ejemplo, de testigos de Jehová, de mormones, que es muy claro que a ellos no debemos aceptar la enseñanza de ellos, porque son sectas, y son sectas satánicas, sí, que ellos crecieron de grupos que adoran a Satanás, sí, ellos tienen mucho conocimiento, ellos saben, ellos tienen el conocimiento que nosotros no tenemos, y sí, ¿cómo llegan? Yo creo que ese es un espíritu engañoso, ¿no? Porque ellos tienen un dote del conocimiento de la palabra que es tenaz, es sorprendente. Sí, ajá, pero yo sí creo que más que el don que ellos tengan es un demonio que opera en la vida de ellos, que les hace que aprendan tan fluidamente todo lo que ellos le enseñan. Eso es algo que, wow, para mí sí es bien sorprendente eso de los testigos de Jehová y de los mormones igual. Entonces a ellos obviamente no. Pero por ejemplo, cristianos, verás, aquí es fácil. Tú tienes el Espíritu Santo, pero Él no está fluyendo como debería fluir. No hay el poder todavía. Pero tú, el Espíritu Santo a ti sí te va a producir a ti, a inquietar, te inquieta. Sí, por ejemplo, alguien viene a hablarte y no sé, pero tú sientes algo que no está correcto. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que nosotros, el Espíritu Santo nos habla. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo ignoramos, lo dejamos de lado y no hacemos caso. Pero si nosotros hiciéramos caso en todo lo que estamos sintiendo, no cometeríamos errores. Entonces, y sí, para mí es mucho mejor que mejor no prestes oídos. Es fácil, Dios conoce nuestros corazones. Y Él no va a permitir que el enemigo les confunda a los nuevos. Eso yo tengo muy claro. La Biblia, hermano, de una persona con el corazón malo el corazón malo puede ser se vuelve, es como prácticamente como un arma, ¿cierto? Que apunta al corazón de las personas y los puede manipular. Así es. Por eso es lo que estamos hablando de la apostasía. Porque sí. Porque bueno, antes de volverles a comprar, ¿no? Los pastores, me pasó algo que sí les comenté, ¿no? Que por una persona yo fui para un inglés, pero sin saber, o sea, se hacen llamar cristianos, ¿no? Antes de que me sigas contando, sí quiero preguntarte, qué bueno que trajiste esa colación. Ya, sé que estuviste yendo un buen tiempo, no voy a decir el nombre de la iglesia, Claro. pero sí, tiempo, me fui un día. ya, bueno, ya. Pero ahora yo quiero que tú me digas, en esos días, en ese día que tú fuiste, a comparación de aquí, o sea, ¿qué es lo que tú puedes mirar en este tiempo? Claro, primeramente me di cuenta que sí, esa iglesia conlleva a atraer a mucha gente porque es una mega iglesia grandísima. Y que sin pensar que se iba a llenar, se llenó, creo que no había ni dónde pararse. O sea, unas salas enormes. Aparte de eso, te obligan, porque no es decisión o voluntad tuya, no, es casi obligado a que después que se acabe el culto o la cita, tú tienes que acercarte y te empujan, no es que tú deseas de corazón acercarte, no. Ya te van preguntando, ¿usted es primera vez que viene desde que tú ingresas? Y por OB se le dice, sí, directamente adelante. Así, adelante. Y adelante pasa lo que dijo el hermano, que viene un señor y te habla al oído supuestamente porque Dios le inspira y te dice todo.
Y dice, yo no hablo, quien hablaba ahorita va a ser Dios, instruido por mí, porque me guíes. Y sí me di cuenta que muchas veces es por el lucro, porque a mí ese señor me dijo que supuestamente voy a tener un familiar que me va a traer mucho dinero y yo tengo que más de la mitad parte de él poner en la iglesia. Sí, aparte de que hablaba sobre la gente que quiere humillar y todo eso, se habló un poquito, se puede saber de la vida o lo que el espíritu más que todo en bien lo pudo decir a la persona. Pero después ya se fue más al lucro de dinero, que lo que vas a conseguir y el trabajo que vas a tener, el dinero que vas a conseguir tienes que dejarlo aquí, por agradecimiento de lo que Jesús estaba en la boca contigo. Hay una película pastoral que se llama ahí habla sobre eso. Hubo una guerra en el planeta y todas las Biblias las quemaron. Pero quedó una braille. Y Dios me habla y me encomienda a una persona. Y duró como 33 años caminando para llegar y dar a, decir, contar, exponer todos los desde el principio a fin de la Biblia. Pero lo más interesante del caso era que el Señor era ciego y en todo el camino lo protegió. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso yo le digo que la Biblia en manos de personas malas no destruye. Claro. Es lo que el enemigo quiere hacer. Eso es lo que quiere hacer. Amén. Así es. Tiempos como Estábamos en el 1 Timoteo 4:1, ¿verdad? ¿Leyeron? Ya deben saber. ¿Quién sabe de memoria? Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sí, bueno, dice, aparentan ser justas, pero en realidad rechazan la piedad y niegan su poder. 2 Timoteo 3:5. ¿Quién sabe el versículo? Apariencias de piedad. Tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos evita. 2 Timoteo 3:5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ya, eso voy a explicar más adelante. ¿Sí? Dice, esas personas se disfrazan como apóstoles de Cristo y de ministros de justicia. Ya leímos 2 Corintios 11:15, ¿verdad? De ese modo imitan a los verdaderos ministros de Cristo, dándole a su mensaje toda apariencia de piedad. Que tengan a su disposición, aunque demuestren interés y amor sincero y prediquen perdón, paz, amor y muchos otros mensajes útiles, con todo viven bajo la influencia de Satanás. ¿A qué se refiere eso? Predican paz, amor, pero viven bajo la influencia de Satanás. Viven bajo deseos de la carne, ¿sí? Viven prácticamente practicando las cosas del mundo, ¿sí? Para ellos, yo conozco, no digo nada. Sí. El evangelio que predican a menudo se basa en la razón humana. El evangelio que predican se basa en la razón humana. Deme un ejemplo de una razón humana. Dios es amor. Razón humana. Sí, se basan en la razón humana. Dios es amor. ¿Sí entiende lo que es razón humana? Lógico. Lo que Dios es ella amor. siente. Dios es amor Que Dios te prospere. y Dios puede perdonar y puedes caminar, por ejemplo, con los homosexuales. Tranquilo, peca, pero... Puedes caminar con las lesbianas. Dios aborrece el ¿Sí? pecado, pero ama el pecado. Pero como Dios es amor, sí, claro, aborrece, como tú dices, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, claro, puedes permitir lo que pasaba en la Hilson, ¿no? O sea,
Es tremendo el discurso que da este pastor. Él dice, miren, en nuestra iglesia pueden venir las lesbianas y pueden venir los homosexuales y pueden venir cualquier tipo de esa gente puede venir acá. Yo no tengo problema, porque el Señor me dice que debo aceptarlos. Pero a ellos les queda muy claro, ¿sí?, que ellos no pueden servir, dice. O sea, ese es el castigo de ellos. O sea, entras, puedes estar ahí con tu pareja y puedes ir a la iglesia, pero no puedes servir en el ministerio. No sirves en el ministerio, ¿sí? Y vives confinado ahí, pero para él no hay estorbo, ¿sí? A eso se refiere, su razonamiento humano. Ese es el razonamiento humano. Claro, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y como ama al pecador, entonces yo también tengo que amarlo. Y como a su tiempo Dios le va a cambiar, entonces, claro, que venga. Y si se enamora de mi esposo, que se enamore. A la final, tengo que amarlo. Sí. Chiste. Ahí ya sería un trío. Mira cómo María Paz. Una cosa. Hablando de esto de los obreros fraudulentos, también puede entrar también la gente que, por ejemplo, se contamina mucho, por ejemplo, utilizando la psicología. ¿Por qué? Porque la psicología es el estudio del ser humano, ¿cierto? Es que esos son los falsos maestros, pues. Ya, entonces, la Biblia dice claramente que el conocimiento de este siglo es animal, terrenal y diabólico. Y cuando una persona viene a predicar del Evangelio, pero utiliza también sus conocimientos psicológicos, o sea, esto de alguna manera viene a ser fraudulento, porque a la final esto va a terminar en fraude. Así sale. Ahora mire, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar el razonamiento humano con la revelación de Dios? ¿Cómo es el consejo del razonamiento humano y la revelación de Dios? Bueno, El consejo es suave. A ver, dígalo, El Raquelito. consejo es suavecito, así como con listón. Eso es En el razonamiento humano, ¿no es cierto? Y en la revelación divina, Exhortación. Rectitud, vara. eso. Entonces, ya. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas? Siempre generalmente van a moverse por medio de razonamiento humano, o sea, la sutileza, la lisonja. Tranquilo, mientras nos den, mientras diezmen, pueden estar aquí, ¿sí? Pero en cambio cuando es revelación divina, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? El Señor es recto, Él es íntegro. Déjeme decirle que no es que te van a decir, oye, arrepiéntete. No. Pero para ti un golpe fuerte es, deja tu vida. Esa vida no es correcta. Aunque sea lo más tierno que te está diciendo, no te toca tu corazoncito. Y solo por esa palabra no quieres salir huyendo. ¿Sí? ¿No quieres renunciar? ¿No quieres renegar de Dios? Entonces, ¿qué es lo que hace el razonamiento humano? Te acaricia, te envuelve, te seduce y te detiene. ¿Qué es lo que hace la revelación de Dios? Sí, te confronta, te sacude, ¿sí? te incomoda y obviamente, como no resistes, ¿sí? Doctora, una pregunta. En el caso de los homosexuales y las lesbianas, si Dios, o sea, Dios les toca el corazón y los cambia, ahí Gálatas 1, 6, 7. ¿Ahí qué pasaría? Ya, mira, esto es así, con los homosexuales, con las lesbianas, con los ladrones y con todos ellos. Gálatas 1, 6, 7, y ayúdenme en primera de Pedro 2, 1, 3. Ahí ténganle listo. Ya, mira, ¿qué pasa con ellos? Cuando estas personas, vamos a empezar desde el comienzo.
para que estas personas lleguen a una iglesia, sí, tiene que haber habido un mover, una inquietud en tu condición. O sea, en esa persona tiene que haber una necesidad de dejar de ser lo que es. Ya. Entonces, cuando tú llegas a la iglesia, obviamente eso es pecado. Y Dios aborrece el pecado. Entonces, te van a poder recibir bien. ¿Sí? Y como la necesidad de esa persona es tal, déjame decirte que el cambio es radical. Es radical. No hay cambios. No son cambios. No son cambios de poco en poco. No. Porque esto es un demonio. Es un demonio. Él tiene que largarse de esa persona y tiene que soltarle. Y esa persona tiene que tomar su forma de hombre y su forma de mujer. Por eso el cambio es radical. Aquí no es eso, no es que tranquilo hermano, Dios te va a ir quitando. Dios, sí, hay rasgos que se van a quedar. Por ejemplo, si se hicieron operar las chichis y tienen, pues, van a tener que vivir atormentados con eso. Ajá, esos son rasgos que ellos van a tener que soportar. Y esas son las consecuencias de su pecado. Pero la persona tiene que cambiar radicalmente. Un homosexual, perdón, un drogadicto, un delincuente, sí, los cambios son, ¿ve? Le pregunto por experiencia propia. En el caso que te obliguen a hacer algo y tú no estás de acuerdo en hacerlo, ¿y cómo estaría visto? Es que nadie te obliga. No, o sea, por eso nadie le obliga. Ajá. Ahora, porque, si tú me estás hablando, la vida te obligó, como decir, le violaron. No, la mafia, ese tipo de cosas. Cuando yo presté servicio, habían cosas que me tocaba hacer. Ya. Pero no estaba de acuerdo con eso. Y me hacía a un lado. ¿Sí me entiendes? Yo siempre nos mandaban a hacer un barrido con lista en mano, personas, suban a la pick-up y de ahí se desaparecía. ¿Sí me entiendes? Pero yo, o sea, siempre no estaba de acuerdo a eso y era apartado, ¿sí me entiendes? Pero participaba porque me tocaba, porque estaba en la unidad y me tocaba sustentar el... Bueno, tú te estás refiriendo a que de pronto ellos hacían orgías. No. O ellos buscaban más. No. Desaparecer personas. De matar a personas. Cómplice. Ya, mira, ya. Si vamos a ese punto, claro, tú estabas en desacuerdo, te obligaban a hacer. Voy a llegar también a un punto de eso, tenaz. Pero déjame decirte que Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Sí. Y cuando tú decides caminar por ese camino de cruz, Dios mira tu intención, mira tu verdadera condición. Y Dios lo que va a hacer va a llevarse todo al abismo. Todo se va a llevar al abismo. Y tú vas a quedar así, una persona tan nueva, con una hoja en blanco, donde tú vas a tener la oportunidad de escribir tu propia historia. Porque Dios se olvida de eso. En el momento que yo me bautizo, lo estoy haciendo de fe. Ya. Bueno, ese es un proceso. Pero ahora, por ejemplo, a ti lo que te está dando la libertad, Hernando, en este tiempo, es el hablar. No puedes quedarte callado de nada. Tú tienes que ir hablando. Porque conforme tú vayas hablando,
tú vas confesando tus pecados. Entonces esos pecados que van siendo confesados, Dios ya te perdonó. Empecemos por ahí. Él ya te perdonó. Pero es necesario que tú confieses los pecados. Todos. No puedes quedarte con ni uno solo. Porque solamente cuando salga todo eso, entonces Dios sabrá que tú estás siendo honesto. Amén. Es necesario que tú sientas el perdón. Es necesario. Es necesario que tú lo hagas. Por eso dice, mientras callé, mis huesos envejecieron. Dice, el confesar los pecados, dice que hay libertad. ¿Por qué siento el temor? O sea, ¿por qué siento últimamente estos días miedo a morir? Pero no, puede ser porque Dios está redarguyendo su vida, te está compungiendo, y eso hace que no puedes quedarte con nada, mijo. Tienes que sacar todo, tienes que declarar todo, mijo. Yo te voy a compartir algo. Verás, alguna vez una persona me dijo, ella era militar, y me dijo, pero si yo me hago cristiano y se supone que yo soy adiestrado para la guerra, y si a mí me mandan a la guerra, y si toca matar a alguien, ¿qué hago? Me dice. Le digo, verás, si Dios permite eso, si Dios permite que primero te tengas cristiano. Pero ese es en el caso de que es cristiano. Sí, yo digo porque es algo que tiene relación con lo que él te dice. Mira, él me decía, bueno, yo le decía a él, mira, si tú te haces cristiano, déjame decirte que primeramente, justo lo que tú acabas de decir, o sea, primeramente Dios conoce tu corazón. Dios va a tener que cambiar tu corazón y obviamente ya tú no vas a querer hacer eso, por una parte. Por otra parte, Dios mismo va a evitarte. ¿Qué sé yo? Por poner un ejemplo, ¿sí? Si Dios justo en ese momento te tocaba irte a hacer guardia, te tocaba irte a ¿cómo se llama? A ponerte la guerra, en medio de la guerra, pues así. Dios algo va a mover, sí, que va justamente a evitar que tú vayas. Si es que si no se pudiera evitar la guerra, pues sí, así, ¿ya? Pero Dios siempre va a guardar a sus hijos, o sea, eso es algo evidente. Ahora, en tu caso, mira, yo creo que no te podemos dar una explicación tan exacta, porque necesitamos saber bien minuciosamente qué es lo que pasa contigo. Porque, por ejemplo, al tú decir esto, lo que me está dando a entender a mí, en lo personal, es que, o sea, tú sí pasaste por un caso similar. ¿Ya? Lastimosamente, bueno, lo que haya pasado anteriormente, dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ¿ya? pasaron. Ya, Dios es el momento que tú lo aceptaste de ahí para acá. Tú automáticamente eres un hijo de Dios. Podrá el enemigo quererte atormentar con recuerdos, con tu pasado, pero Dios te va a guardar siempre y cuando tú no cedas a la aflicción. Ahora, o al miedo, para que eso pase, es necesario que tú declares. Correcto. Que tú declares. Ahora, este es un proceso. Sí, es un proceso. Ahí sí es un proceso. Sí, porque es un proceso de sanidad interior. Eso es algo que tú necesitas, que tus huesos vuelvan a tener vida, que tu cuerpo vuelva a tener vida, que seas a la imagen y semejanza de Dios. Y para eso necesitas sacar todas esas raíces, todo ese pecado, toda esa iniquidad que hay en tu vida. Mira, con conciencia o sin conciencia. O sea, pecaste porque sabías que era pecado y pecaste porque sabías que no era pecado. O sea, por todo eso, sí, tú necesitas libertad. Amén. Pero como Dios ya miró que tú quieres realmente las cosas, entonces por eso es que Dios está. Eso es lo que es. Él te está provocando. Él está provocando que haya en tu vida un mover tan tenaz. ¿Sabes que por eso mucha gente no puede llegar a ser libre verdaderamente? Y siempre hay secuelas de un carácter, secuelas de un pensamiento, secuelas de actitudes. ¿Sabes por qué? Porque la gente no ha sido honesta y no ha contado realmente. No porque nosotros queramos saber. Sí, porque hay muchas cosas de lo que tal vez aquí mucha gente nos contó, que no hay memoria. Pero era necesario que nosotros escuchemos.
para que pueda haber libertad en tu vida. Es como, por ejemplo, alguien te pide perdón y tal vez tú no sientes perdonarle porque tal vez tú ya le perdonaste y tu perdón fue verdadero. Pero es necesario que yo otra vez te vuelva a perdonar. Pues yo digo, es necesario, yo te perdono. Porque es necesario que tú escuches, porque eso va a traer libertad a tu vida. Amén. Entonces, hay cosas que son necesarias. Proverbios 28, Lucas, Proverbios 28 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice. Amén. Gálatas 1, 6, 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os yo llamo por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Amén. Maravillado que no dejas de leer a nadie. Pero este pastor ni siquiera abre la Biblia. Sí, voy a coger la Biblia y ya me gana. Dice, estoy maravillado. ¿Maravillado para bien o maravillado para mal? Para mal. Está maravillado, está asombrado, está estupefacto, está sorprendido. ¿Por qué? Porque, o sea, en la forma como ha dejado sus preceptos, sus principios, sí, su forma de caminar, lo dejó, porque simplemente alguien vino y le vendió un evangelio barato. Y él fue y lo compró y dijo, este está más chévere, con este voy a tener carro, con este voy a tener todo. Y ahí viene el testimonio que les voy a contar. Nosotros estuvimos en esta semana donde un pastor a quien nosotros amamos mucho, le queremos muchísimo, con él hemos podido, hemos compartido tiempos muy bonitos, con él nos fuimos a Colombia, ¿sí? Y déjeme decirle que nosotros el año que pasó, tuvimos para mí una mala noticia, muy mala. Supimos que él había dejado el pastorado. Él tenía dos iglesitas en Ibarra y otra en San Antonio. Y nosotros nos enteramos de que él había dejado su ministerio, ¿sí? Porque le habían llamado acá a servir en una iglesia que se llama Palabra y Poder. Esta iglesia es avalada por Pastor Maldonado. Y bueno, yo tuve mucho dolor cuando yo me enteré. Así que fuimos a visitarle en esta semana, ¿no? Nos invitó. Y fue tenaz porque cuando llegamos, ya llegamos a la iglesia, y había un montón de carrazos así, unos carrazos, hermano. O sea, usted se podría imaginar cómo quedó la misionerita ahí. Nos daba ganas de meternos por el otro lado. No, mentiras. Entonces, miren, y escuchábamos, y yo escuchaba que cantaban. Y el pastor dice, vamos. Le digo, no, yo no voy a entrar. Yo no voy a entrar ahí. ¿Por qué cree que yo no iba a entrar ahí? Porque yo tengo conocimiento de mi palabra. Y yo sé cuáles son mis simientes. Y yo no podría hacerlo. Yo le dije, no. En todo caso, no nos imaginamos que iba a haber culto. Entonces yo le dije, en todo caso, llámale y dile que no pensábamos que estaba en culto y que no vamos a poder hablar. Entonces justo él salió y dijo, bueno, yo hubiese querido que tomen un cafecito conmigo. Le digo, pero pastores que están en el culto. No, dice, yo no entro allá, yo siempre paso afuera. Es más, acá tenemos un lugarcito. Y quería que vayamos allá. Le dije, entonces, bueno, vamos. Y nos fuimos. Y al lado de la iglesia había aquí como una cafetería, pero de ellos mismos, que él está encargado. Y bueno, nos sentamos y empezó él a hablar y hablar y hablar. Y el servicio de él, o ¿cómo se llama? El trabajo. El renunciamiento de él para venir a este lugar era para que él esté sirviendo, pero afuera, qué sé yo, recibiendo a la gente, haciendo casi, para mí era como mujer, haciendo anotes,
Así, cosas como esas, ¿sí? Y el servicio de la esposa era que, y cuando el pastor así tenía que ir a algún lugar, le decía, mira, vamos. Y le llamaba a cualquier hora, le llamaba y él tenía que acompañarle, claro, tenía que manejar el carro. Y la esposa, en cambio, el servicio de la esposa era que cada vez que ellos tenían así cosas, reuniones como esas, ella tenía que ir a cuidar a los hijos del pastor. O sea, ella le dejaba al pastor cuidando a sus hijos y ella tenía que ir a cuidar a los hijos del pastor. A mí me dolió tanto eso, pero lo que más me dolió, yo hablaba con la Pérez porque con ella hablamos, y creo que contigo también fuimos, Willy, una vez a la casa de él, de Pastor Marlon. ¿Te acuerdas, Willy, cuando nosotros llegamos a la casa? Cuando él hablaba, ¿tú qué sentías? La presencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo él hablaba? O sea, con llenura, con ternura. Eso significa con seguridad, ¿no es cierto? Seguridad, confianza, ¿verdad? En esta vez, cuando él hablaba sin identidad, él hablaba con temor. Hablaba con temor. O sea, trataba de hablar como que para que nosotros pudiéramos sentir lo que él estaba diciendo, pero ya no era esa persona de antes. Ya no era esa persona. Y yo le digo, pero bueno, a usted le deben estar pagando algo, ¿no? Y él decía, usted sabe que en el ministerio nosotros trabajamos por ministerio, por servir a Dios, pero no porque sea que nos tengan que pagar. Le decía que sí, claro. Pero a mí me dolió tanto que las fábulas le convencieron y dejó su ministerio y él ya no hablaba con de nuevo. O sea, ¿te acuerdas que él contaba? El Espíritu Santo hizo esto con nosotros, fuimos para tal parte, ¿no? Ahora era, mira, esta es una iglesia grande, tenemos 2 cultos de 300 personas cada culto, está aquí un asambleísta, hay 3 coroneles, y esto, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Pero él hablaba con mucho dolor, así. Yo creo que era su espíritu. Y yo le miraba a él, yo le decía, pastor, yo quería mirar a ese Marlon de antes.